Y hay batallas que hay que dar aunque uno sepa que en parte están perdidas. Lo digo porque, claro, si los profesionales de los medios de comunicación no son cuidadosos con la información y no la chequean y no hacen lo que deben hacer, claro, los ciudadanos de a pie, mucho más. Lo digo porque en cualquier guerra hay operaciones que tienen que ver con la información, que tienen que ver con lo que la información produce, también como una manera de combate. Pero, como le digo, que una guerra esté en algún lugar golpeando duro no significa que nosotros no tengamos por lo menos algo para hacer, para tratar de confrontar esas heridas. La licenciada Viviana Pérez, usted la conoce, es la CEO de Peer Summit, de esta agencia de marketing digital, y que, claro, en estas épocas de guerra nos puede ayudar también a pensar cómo se hace para luchar contra la desinformación, contra lo que se llaman las fake news, ¿sí? La ¿m? información y anti-desinformación en tiempos de guerra. Viviana, a pesar de todo, buen día. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, aquí en esta cobertura de guerra permanente, pero me parece que este es un aspecto de la guerra que es importante también plantear. Como digo, nada fácil, pero por lo menos algo cada uno puede hacer, ¿no? Sí, para mí es un aspecto fundamental, es la famosa opinión pública, y Ujú. sabes que es lo que en realidad vivimos nosotros día a día, porque la única información que tenemos es la que recibimos por los medios, no estamos ahí, y nuestra realidad es esto, ¿no? Es lo que vemos todos los días cuando abrimos Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok, o sea, es que el tiempo que pasa una persona en redes sociales y en WhatsApp es cada vez mayor. Ujú. Ni te voy a compartir esos números que son alarmantes. Y sí, la idea es hablar de fake news. Ya el jueves pasado estuvimos hablando de cómo hacer para evitar ser impactados por estas noticias tan fuertes que estaban corriendo, sobre todo aquellas que ni siquiera son verdad. Pero lo que nos quedó por hablar, y por eso te propuse hablar de esto hoy, es cómo saber qué noticias seguir y cuáles no. Y esto es muy relevante por lo que acaba de pasar con la explosión en el hospital de Gaza, que justo dijiste algo muy interesante en la nota la primera nota que tuviste hoy en el día, cuando contaste que cayó este misil y a los pocos minutos ya había un número de muertos, información de la cantidad de 500 muertos. Entonces, esto es lo que nosotros consumimos y es súper importante explicar qué son las fake news, que como vos bien dijiste son noticias falsas. Fake es falso, news es noticias. Em, pero aparte, ¿quiénes las originan? Porque hay muchas fuentes de información que generan, siempre hablando dentro de lo digital, ¿no? Que generan dentro de las redes sociales estas noticias, quiénes las difunden y, lo más importante, para cerrar, hablemos de qué es lo que hay que hacer para no caer ser víctimas de la desinformación. Ujú. Si uno se pone a googlear esto, va a encontrar un montón de sitios con consejos para evitar caer en la desinformación, pero son consejos un poco ridículos porque cuando uno está consumiendo contenidos en redes sociales, en general uno lo hace de una forma lúdica, por más que sean estos contenidos tan terribles que tienen que ver con lo que está pasando ahora. Y cuando uno está en modus esparcimiento, uno no se pone a investigar, uno no se pone a hacer de investigador Ujú. privado y a googlear, a ver esta fuente quién es, a ver si el título es un título estilo fake news o no. O sea, son consejos que no sirven. Entonces la idea es darles un solo consejo, una sola cosa muy sencilla que tienen que hacer para saber si lo que están leyendo es verdad o no. Y no después caer en esto de propagar información que encima no es verídica y después sentirse muy mal porque uno puso en el grupo de WhatsApp de mamás de la escuela una noticia trágica y después salieron otras a decir que era mentira y bueno, y todo el debate y todo lo que uno sufrió sin necesidad. ¿Te puedo hacer una Por coma nada favor. más antes de que digas Sí. qué hacer? Yo lo que le diría a todos, como siempre, es estar despiertos
y usar la prudencia y el sentido común. En primer término, no hay necesidad de apurarte en difundir nada hasta que no haya sido muy claramente chequeado y uno piense qué es lo que se está tratando de difundir. Hay una histeria por muchos, por estar dormidos o por creer que, y ahí directamente es cuando luego eso que alguno intentó plantear, bueno, termina siendo una verdad que no es verdad, pero que todos han consumido, ¿no? Claro, la famosa frase de que repitas 1000 veces una mentira y se transforma en verdad. Ujú, Una frase dicha por alguien que ni vale la pena mencionar, pero ujú, sí, por supuesto. Y hay una histeria y hay como una desesperación en compartir contenidos. Cuanto más miedos nos dan, más necesidad sentimos de compartirlo con nuestra familia, ujú. con, como te decía, madres del colegio, grupos del club. Entonces, justamente viralizar significa eso, es como los virus, ¿no? Ni hablar de lo que pasó en la pandemia, o sea, es un virus, Ujú. es un virus. Una cosa es viralizar un contenido verídico que lamentablemente, ojalá tengamos tiempo de hablar un poquito de eso, son los que menos viralizan, porque no tienen el formato que tienen las fake news, que están creadas justamente para eso, para que estas plataformas las viralicen, hagan que las personas tengan muchas ganas de ser ellos los portadores de esa noticia tan importante, tan impactante. Em, Así que bueno, les cuento, fake news es una noticia falsa. Tenemos el ejemplo de lo que acaba de pasar con el hospital de Gaza, pero también hay otras noticias falsas que no se desmienten y siguen viralizando, muchísimas, ¿no? Desde que Ujú. empezó todo esto, muchísimas. Ahora bien, ¿quiénes las difunden a estas noticias? Obviamente hay personas y grupos que tienen esta intención, es parte de su plan estratégico, ¿no? De generar pánico, de hacer quedar mal al enemigo, y mucho más que eso, cosas mucho más sutiles que ni las imaginamos, pero también hay otros propagadores de este tipo de falta de información que lo hacen con fines comerciales. Hay muchos portales de noticias en Internet que lo que buscan es tráfico. Entonces generan estas fake news para generar tráfico y después venden espacios publicitarios. Entonces, a veces uno dice, ah, no, pero esto es un portal de noticias, no importa. Puede ser que también hayan salido fake news, de hecho es de donde más fake news salen. Y también hoy en día hay cuentas que lo hacen por entretenimiento, o sea, sobre todo esto nació con TikTok. Hay muchas cuentas, por ejemplo, que te ponen pedacitos de noticias muy llamativas y estas personas buscan seguidores, quieren contar que son influencers, em, y tienen muchísimas noticias falsas. Y hay otras personas que somos nosotros mismos que propagan sin intención, que no saben que lo que están difundiendo es una noticia falsa que nos perjudica mucho a nosotros como pueblo, como nación, en el caso de lo que está pasando ahora puntualmente, y lo hacen sin maldad, pero también difunden noticias falsas. Quiero Sí, otra coma nada más, porque creo que no, por esto favor. da para un tema mucho más complejo y profundo, sociológico de época. Vivimos en una época donde, si miramos como muchos por lo menos están planteados, es que nos vean. Entonces nos sacamos selfies y estamos siempre pensando en la imagen y a partir de eso parecería que también esto es parte de, tienen que vernos, no importa qué es lo que vean. Y ahí hay un tema muy complicado porque se propaga ese virus con una intensidad enorme. Pero es así totalmente, o sea, lo que uno busca en redes sociales y pasa mucho en los grupos de WhatsApp es llamar la atención. Mm, En realidad es en esta época, pero ocurrió siempre. Los que hacemos marketing lo ujú. sabemos. Las personas desean ser notadas, desean existir, ¿no? O sea, cada Pero vez ahora, somos más. ahora es mucho más fácil. Hoy cada uno se siente protagonista porque tiene esta herramienta y con esto Hay, ya parece que es sí. cronista, periodista, investigador. Hay mucha competencia, ojo, hay Mm, mucha competencia y no es tan fácil hacerse viral. De hecho, nosotros hemos hablado de lo viral. Lamentablemente, los contenidos profundos hoy en día, las notas largas, las notas que llevan a mm. la reflexión y mismo cuando uno también sube una publicación de otro tipo de cosas, ya sea comercial, no se hace viral porque el problema es que la nota viral
y la fake news sobre todo, tiene un formato preestablecido que está comprobado que funciona de maravilla. Ujú, Tiene un título que genera escándalo, espanto, intriga, un título fuerte, un título amarillista, algo que te da muchas ganas de saber qué pasó. ujú, Necesitas saber qué pasó. Tiene un subtítulo que te cuenta un poquito, porque es sabido que la gente no hace clic en aquello que no sabe de qué se trata. La gente no tiene tiempo ni de hacer un clic en vano. ujú. Y tiene un párrafo muy cortito que empieza contándote algo muy, muy sorprendente, pero cuando estás por leer justamente qué fue eso tan sorprendente, tenés que hacer clic. Mm. Eso es lo que viraliza, eso es en general el formato de la fake news y no es lamentablemente el formato que se usa en el periodismo o en lo que es el marketing digital de noticias reales, cuando uno quiere contar algo que realmente ocurrió, que necesita, requiere de una reflexión, requiere de una introducción. Entonces, por eso justamente funcionan tan bien. ¿Qué podemos Ahora bien, hacer? claro, vamos a la solución. Como les decía, no tiene sentido buscar en Google porque hay muchos consejos que no aplican a la realidad y a los tiempos de los que disponemos hoy en día. Lo ideal es buscar cuentas oficiales y es muy, muy simple. Uno está con su celular mirando Reels de Instagram, aparece una noticia que a uno le espanta, uno quiere saber si es verdad. Hace clic y se fija quién es la fuente de esa información. Cuando uno hace clic va a el canal, ya sea de Instagram, de TikTok, de Twitter, de Facebook. Si el canal tiene un circulito con un tilde, que puede ser gris, negro o azul o celeste según la plataforma, ¿sí? Instagram y Facebook, que son la misma empresa, te ponen un círculo azul con un tilde blanco, bueno, Twitter uno negro. Cada uno, digamos, te pone otro color, pero es un círculo con una tilde. Esa es una cuenta oficial, esa es una cuenta que podemos seguir porque es una persona que tuvo que subir un documento legal mostrando que era realmente quien decía ser. En YouTube es más difícil porque hay que tener 100.000 seguidores para poder verificarse, entonces hay muchos canales muy interesantes que no son oficiales, pero en todas las demás redes sociales lo único que tenemos que hacer es ver si son cuenta oficial o no. Si es una cuenta oficial estamos tranquilos. Obviamente puede pasar que hayan recibido información errónea, pero haciendo esto limpiaríamos en un 90% la fake news de nuestro feed. Bien. Entonces ya estamos tranquilos. Yo recomiendo en este caso puntual que no compartamos absolutamente ninguna noticia sin tomarnos un segundo para hacer clic en la noticia y ver si sale de una fuente oficial o no. Yo quiero que nos tomemos 2 segundos. Uno para ver si es una cuenta oficial y dos, pensar, porque las cuentas oficiales también, de medios y de otros, tienen intencionalidades, tienen improvisaciones y tienen mucho también de desconocimiento a veces de lo que están diciendo. Digo, como dije antes, 100%. estar despiertos, muy importante, entender la fenomenología del tema y no ser, voy a decirlo así, tontos útiles que finalmente terminamos siendo cómplices de aquellos que finalmente quieren mentirnos. Viviana, gracias por estos minutos. Por favor. La licenciada Viviana Pérez, directora de la agencia de marketing digital Pearsomet, hablando de un tema tan importante, aunque usted no lo crea. Yo todo el tiempo estoy advirtiendo a la gente, no es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué vas a compartir el absurdo? Ayer algún idiota mandó un mail, amenaza a las embajadas. No, mire, cuando alguien quiere hacer algo, no amenaza, ya lo sabemos aquí y en el mundo. Bien, seguimos adelante pensando en las noticias.